Es momento de análisis en BTV Noticias y es un gusto recibir, como lo hacemos periódicamente, a Eduardo Botinelli, director de Factum. Eduardo, bienvenido, ¿cómo estás? Un placer. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rosario? Muy bien, un gusto. Uno de los temas que queremos conversar contigo hoy tiene que ver con esto que ha definido por lo menos el candidato del Frente Amplio, Yamandu Orsi, de no presentarse en actos donde haya más de un representante, más de un candidato de la coalición. Para contextualizar, además de esta decisión que se ha tomado, te quiero preguntar diferencias, si hablamos de Frente Amplio, que también es una coalición de izquierda, pero con salvedades y diferencias con la coalición de multicolor. Bueno, sí, hay una diferencia técnica para dividir, digamos, lo que es un partido de lo que es una coalición. Y en este sentido hay una primera diferencia que tiene que ver que una coalición es un grupo de partidos que se juntan para una finalidad específica, que puede ser electoral, que puede ser legislativa, que puede ser de gobierno. En este caso me suena que es más electoral. Bueno, en este momento es electoral. Durante este tiempo fue una coalición de gobierno, es decir, bueno, se juntaron partidos para gobernar. También fue legislativa, porque se llevaron adelante leyes a partir de acuerdos dentro de los partidos de la coalición. Pero tiene algunas características particulares. Por ejemplo, una coalición es justamente una coalición, un grupo de partidos que se juntan en una cuestión puntual. Lo puntual no es solamente el acto eleccionario, lo puntual puede ser un periodo de gobierno, pero no tiene, en principio, como coalición, la finalidad de permanecer en el tiempo, durante más allá del acuerdo que se hizo. El otro es que no tiene una estructura, no tiene autoridades, no tiene una sede, claro, ¿no? Y eso hace también una diferencia fundamental, porque al no haber autoridades, otro de los puntos es que funciona a partir de acuerdos o consensos que se logran dentro o entre los socios de la coalición y no implica una obligación, es decir, no hay mandatos que se puedan dar a partir de una decisión formal, digamos, ¿no? Sin embargo, por el otro lado, aparecen los partidos. Los partidos aparecen más con una línea de un objetivo más permanente, ¿no? Más de permanencia en el tiempo, que tienen una estructura de dirección, que tienen una estructura intermedia, que tienen estructuras de base, o por lo menos militancias de base, tienen afiliación, ¿no? Claro. Es decir, bueno, sí, tienen afiliados a los partidos. También se puede dar el mandato imperativo, es decir, bueno, a partir de una decisión, de una estructura, dar el mandato imperativo a quienes representan a ese partido. Y además, una de las diferencias que también tiene, que es más de sociología política más que de estructura, es el sentimiento de pertenencia que tiene una parte del electorado. Es decir, la coalición como tal no tiene un sentimiento de pertenencia mayoritario más allá de elección de las personas en un bloque o un área, pero los partidos sí tienen sentimientos de pertenencia por parte de los electores. Entonces, mientras el Partido Nacional, el Partido Colorado, Cabildo Abierto, el Partido Independiente, por ser los partidos que integran la coalición, en sí mismos son partidos, y el Frente Amplio también es un partido, es decir, por más que se defina como alianza o como coalición de distintos grupos, funciona como un partido, tiene las estructuras necesarias para ser un partido que de hecho va como un solo bloque a una elección nacional. Los otros son partidos que van por separado que después conforman una coalición. Entonces, la coalición como tal no funciona como un partido y eso es una diferencia importante para lo que se van tomando las decisiones que estamos hablando, ¿no? Y bueno, hecha estas aclaraciones que nos estás realizando, que queda bien definido partido, coalición, las diferentes representaciones, ¿qué pasa si hacemos un comparativo con lo que sucedió en el escenario de 2019 con este escenario electoral de ahora? Bueno, ahí hay una diferencia importante, sobre todo en esto de decidir o no participar con el conjunto de otros partidos en mesas, debates o en cualquier tipo de evento que se hace, y es que en 2019 la coalición no existía como tal, ¿no? Es decir, de hecho venía como una posibilidad que se podría dar a partir de una segunda vuelta. Había distintos partidos presentados, además con irrupciones que se daban en ese momento de liderazgos o de partidos, ¿no? Es decir, el fenómeno de Talvi, que era algo distinto, lo de el surgimiento de Cabildo Abierto y de Manini Ríos, ¿no? Es decir, cambiaban un poco el escenario y además había fracasado el partido de la concertación, es decir, que se había utilizado en la elección departamental de 2015
pero cuando se quiso revalidar hacia 2019 no alcanzó el mínimo de los 500 votos para seguir adelante en el proceso y terminó la coalición, los partidos que conforman la coalición, utilizando el lema Partido Independiente para presentarse en conjunto en las elecciones departamentales. Ahora cambió, ahora la coalición ya existe, ya gobernó como tal, no existe en términos formales, pero sí aparece claro que tiene el ejercicio de gobierno, tiene el ejercicio legislativo, está el lema Coalición Republicana, ya aprobado y pasó la instancia de la elección interna, y todos los socios que conformarían la coalición ya han dado señales, por lo menos iniciales, de repetir la experiencia. Entonces, cuando comparamos 2019 con lo que pasa ahora, hay un cambio. Mientras en 2019 la coalición como tal no existía, no había tenido experiencias y era quizás una posibilidad hacia la segunda vuelta, ahora ya viene de un ejercicio específico durante el gobierno que cambia el escenario. Es decir, hoy el Frente Amplio se enfrenta a algo que ya, o por lo menos lo está posicionando en ese lugar, pero también desde la coalición. Sí, sí, lo vivió, ¿no? Ya lo tuvo enfrente. Y en que efectivamente termina conformándose en 2 bloques. Bueno, y ahora la pregunta del millón sería entonces, ¿por qué decide el Frente Amplio? ¿Por qué decide Orsi? No sabemos si esto fue resuelto en conjunto con el Frente Amplio en su totalidad, de no participar en debates, en actividades, en mesas donde haya más de un candidato de la coalición republicana o de la coalición. Bueno, la decisión es del Frente Amplio, es decir, porque COSE tampoco va a participar. Claro que no es solo de Orsi. No. Entonces se habló. No, esto está decidido y tiene algunos argumentos que tiene que ver, uno, con el uso del tiempo. Mientras el Frente Amplio representa más del 40% del electorado, cuando se van a estas mesas tendría menos del 20 o el 20% del tiempo, ¿no? Por otro lado, aparece la idea de que, bueno, si va a una mesa, van a ser 4 contra 1, ¿no? Es decir, en realidad lo que va a tener es que ese uno, que es el Frente Amplio, quedaría en desventaja para argumentar. Es decir, mientras tiene 4 que están argumentando en un sentido o contra ese uno, bueno, ese uno tendría ese mismo tiempo para las respuestas o para la defensa o para la proposición, ¿no? Entonces, ahí hay un primer argumento. Pero también hay otro que es desde el punto de vista político, y desde el punto de vista político-electoral y desde el punto de vista de la estrategia, ¿no? Y es que el Frente Amplio, desde que la coalición empezó a hacer gobierno, ha tenido 2 posibilidades grandes, hay muchas más, pero 2 grandes posibilidades. Una era la de compactar la coalición, es decir, bueno, esto es un solo bloque y ese bloque como tal funciona sin fisuras. Y el otro era meter cuña y generar divisiones adentro de la coalición. Durante los primeros 2 años el Frente Amplio fue oscilando entre una cosa y la otra, por momentos marcando las diferencias, por momentos hasta generando diferencias adentro de la coalición y por otro compactando. Lo que vemos es que esta decisión de no participar en eventos donde estén más de un representante de la coalición tiene varias consecuencias. Uno, lo que hablamos recién con respecto a los tiempos, pero también una idea de posicionar a la coalición como una sola cosa, ¿no? Como que están adentro de su interna, ¿no? Entonces, de alguna forma compacta y lo que hace es enfrentar 2 bloques. Existe ese bloque que se decidan entre ellos quién va a representarlos y están en su segunda interna. De hecho, hasta Ojeda lo ha planteado en esos términos. Entonces, utilizando el propio argumento que Ojeda pone arriba de la mesa, el Frente Amplio lo toma y lo utiliza para compactar la coalición diciendo, bueno, estos son todo lo mismo, son solo una cosa. Esa cosa, esa coalición, ¿tá? Yo me voy a enfrentar a eso, que se decidan entre ellos quién va a discutir con el Frente Amplio. Entonces, esto probablemente tiene también una justificación desde el punto de vista del comportamiento electoral que ha habido. Cuando nosotros miramos el conjunto de los partidos de la coalición sumados, obtienen mejor rendimiento electoral que cuando van todos juntos, ¿no? Y pasa, por ejemplo, en el balotaje 2019, la cantidad de votos que obtuvo la calle Pou es sensiblemente menor que la que obtuvo el conjunto de los partidos de la coalición tomados por separados en la elección de octubre. Y sucedió algo similar en el referéndum de la ley de urgente consideración, donde también las 2 posturas terminaron muy cercanas entre sí, ¿no? Entonces, compactar la coalición también podría tener un impacto en el rendimiento electoral y seguramente eso esté en la base. Esto no quiere decir que funcione,
así como, o sea, que lo que pasó claro, vuelva a repetirse, ¿no? Pero sí que sabemos que esa suma de los partidos por separado le da una diversidad a la coalición y una capacidad de captación, de abrir el abanico de captación mayor al que tiene cuando van todos juntos. Entonces el Frente Amplio lo que busca en este caso, además de estos otros argumentos que hablábamos antes, es generar la idea de que, bueno, ¿existen esos dos bloques? Bueno, entonces es Frente Amplio contra ese bloque. Se me viene solo la frase divide y reinarás, que tal vez en el escenario sacando de a uno, ¿no? Le puede servir como fortaleza. Claro, pero siempre y cuando sea de a uno, ¿no? Bueno, claro. Y que ese uno es representante del conjunto de los partidos que conforman la coalición. Clarito, Eduardo, muchas gracias. Por suerte tenemos el análisis de Factum para que nos esclarezca cómo se viene perfilando entonces la campaña. Gracias. Muchas gracias.